tiempo es muy corto, gracias. Primero al doctor Morales Landeo, hace meses me invitó, no sabía que era esta fecha, estoy delicado de salud, pero cumplo con esta sociedad. Y siempre es bueno recordar ahora que es un tema ligado a la historia Birkhoff, ¿no? Cuando uno dice quién tenía razón, Birkhoff o Koch, hoy le da razón a Birkhoff por lo que él anunció en su época, que las enfermedades son sociales, y solo los indicadores que uno ve realmente es ligado a la pobreza. Esos temas que no han cambiado con todo el desarrollo de la medicina, las especialidades y las muertes que periódicamente se producen por enfermedades transmisibles como la malaria, como hoy el sarampión que ha reemergido, ¿no? Resulta que el sarampión sigue matando, incluso con este brote que hay en Europa de 40.000. Ya, miren, antes de eso ya el tercer mundo es afectado. Y si uno ve otras cifras, el VIH, ven las cifras de mortalidad y de diarrea, etcétera, etcétera. Y obviamente también están los temas cardiovasculares. Pero fíjese cómo estos grandes temas ligados a la conferencia hay que entenderlo. Este es un slide que me gusta porque hace años salió un gringo diciendo que ya hay vacunas y hay antibióticos, y fíjense, ¿no? Cómo esto, incluso antes de las eras de los antibióticos, solamente con el desarrollo económico desaparecieron muchas enfermedades infecciosas, la lepra, ni qué decir de otras enfermedades hoy prevenibles por vacunas. Incluso la vacuna reforzó el tema del control, y alguien decía pues que ya la infectología no iba a ser el hecho que hoy es estudiar estas enfermedades, hoy llamadas emergentes, que son muchas, hay más de 187 enfermedades, y acá este mapa del mundo nos permite ver, perdón, esto es al revés, todas las enfermedades viejas y nuevas. Algo pasa acá, hay un boicot acá. ¿Qué pasa con este? Bueno, esto es parte de la conferencia que vamos a hablar, y miren lo interesante de cómo muchas de esas nuevas enfermedades tienen que ver con nuestras mascotas. Se calcula que el 75% de esas enfermedades ligadas son zoonosis. O sea, hay zoonosis, y es muy importante, ya no el hombre, sino ligado a su ambiente. Y obviamente hay enfermedades emblemáticas que hoy cobran importancia, como el ébola. Recién la industria o los científicos se han preocupado para buscar la vacuna. Y el VIH hace tiempo que están buscando y no lo encuentran. Y probablemente no lo encuentren porque el VIH es un negocio con muchas enfermedades, ¿no? Pero comento ese hecho. Y esto está muy ligado así a lo que pasa con nosotros, y van a ver los indicadores que al final hablaré, cómo los cambios climáticos sí juegan un rol importante para que, además de la pobreza, además de todos los problemas de inequidad, y fíjese cómo muchas enfermedades metaxénicas, algunas tenemos en el Perú, y otras enfermedades asociadas al agua, el desagüe, incluso enfermedades nuevas, como Cryptosporidium o Ciclospora, que, por ejemplo, Cryptosporidium en una última serie mundial de VIH era que el 14% de los pacientes tienen Cryptosporidium. El gran problema es que no se diagnostica en los hospitales de Lima porque no se hace la técnica de coloración. Pero cuando se hace, incluso en África se hace hasta 14%. Entonces, el cambio climático tiene que ver con las enfermedades que vamos a comentar al final. Ustedes ven el dengue, la fiebre amarilla, chikungunya y otras que no hay en nuestro país. Y obviamente, tal vez el factor más importante por qué no desaparecen o bajan es la vulnerabilidad, un concepto de salud pública. El Perú es un país vulnerable, no por los choros, por si acaso, ¿no? Es por el tráfico, por el tipo de comida, estilos de vida, el trabajo, el desempleo, o sea, un país vulnerable. Por lo tanto, si un gobierno no tiene en cuenta esto y solamente se preocupa el cambio climático, tipo de viviendas, todo lo que vemos cada año por lo tanto, este es un tema grave para el futuro de la salud pública. Estos son ejemplos que sobran, no voy a detenerme. Y fíjense lo que ha pasado en estos años. Peste neumónica, en el 2010 murió un estudiante de medicina en Chicama. Hantavirus apareció el año 2011 en Loreto. Natostoma, a los que nos gusta ceviche, mariscos, ¿no? Pescados, tenemos formas dérmicas, la dermatitis migratoria, que ya no es un hecho raro, se ve en la práctica, especialmente privada. Y obviamente la enfermedad de Carrión fue muy ligada al cambio climático, al final veremos qué pasa actualmente. El dengue, que si bien está ligado al cambio climático, es una enfermedad que en el mundo no está controlada. No le echemos la culpa a PPK o a Alan, sino es un tema
del control del vector. Por eso hay la estrategia de la vacuna, ojalá que funcione, en Brasil se está aplicando. Y Chagas ha reemergido en la forma oral. Chagas, hoy tenemos, hace unas semanas en Iquitos, un colega me informaba que tenemos Chaga en Mazán. Uno va por Indiana, cerca del río Napo, ahí en Chagas, y no un caso, 7 casos. Y la forma oral, o sea, por eso, si voy a la selva ya no tomo jugos, porque es la transmisión oral que Chagas, el que describió, había postulado alguna vez. Y tenemos ya chikungunya y obviamente Zika, que son enfermedades que han venido junto con la epidemia en América, y enfermedades antiguas que ya ustedes conocen, tuberculosis y el tema de los antibióticos y la resistencia. Miren, esto es solo lo que se publicó, 2 casos de hantavirus en el Perú, en Iquitos, no hay en otra área, y obviamente tuberculosis, no voy a tocar, es un tema que ya está claramente que el Perú ocupa uno de los lugares más importantes de XDR o MDR, y Lima concentra la mayor cantidad de casos ligados también a la salud pública. El caso de peste, mire, esto pasó el año 2010, estuvimos en el entierro de este alumno cuando éramos decano, y fue un tema que la peste bubónica que está en las zonas rurales de Lambayeque, Piura, entró por el tema de las cañas, la leche Gloria hizo, y pobreza y miseria generaron que los roedores no tienen pasaporte, ellos no soy de Piura, Lambayeque, ellos circulan, ¿no? Y circularon y mataron en esta zona de Cañaverales. Ahí están los 4 casos, uno de ellos fue un residente que vivió y el chico que murió, que fue un estudiante de medicina muy conocido. El tema de las enfermedades metaxénicas está ligado, miren, a el cambio climático y nuevos virus. Ustedes ven la cantidad de virus que hay en todo el mundo, no solamente en Perú. Miren, distintos virus que dan distintas formas hemorrágicas y graves. Y en el Perú hay muchos virus que han circulado, aparte del dengue, zika, chikungunya. Incluso hay un virus, que se descubrió en Iquitos, que parecía el oropuche, que se llama el virus Iquitos, ahí está. O sea, un virus parecido al oropuche que también revela estas emergencias de los nuevos vectores. Inclusive, en estos cambios climáticos había nuevas especies de leptospira. Leptospira que daba mucho compromiso pulmonar y mataba en la selva. Por lo tanto, vemos como en este panorama existen nuevas especies o nuevos virus que se encuentran, incluso hasta Rickettsia. Rickettsia es una enfermedad no estudiada en el Perú, y fíjese, esto es una publicación de hace años, publicada también por un colega de Iquitos, un infectólogo. Toxocara, debemos investigar nosotros, es otro tema. ¿Cuánto me falta todavía? Me avisan con tiempo, estoy chequeando mi tiempo. Toxocara es otro fenómeno que hemos estudiado nosotros. Hace poco hemos encontrado en Iquitos 33% de prevalencia en niños. Perros hay en todos lados, así poco estudiado, y llegan a la ceguera como estos pacientes. Entonces, incluso estamos viendo hoy día presencia también de las mariposas con lonomía que dan cuadros hemorrágicos y son mortales. En el niño, en Cayetano, en el 2 de mayo se han visto casos asociados a estas orugas que dan síndromes hemorrágicos. Y para la segunda parte de las cifras y datos, siempre es bueno recordar a valientes hombres que dieron su vida para enfermedades graves como Carlos Ubani, que en Vietnam alertó del SARS, del coronavirus, que era altamente letal, que felizmente se abortó, pero murió dando las pautas de cuarentena. Y la influenza que ustedes conocieron muy bien, que ya lo tenemos endémico en el mundo, que también creó una alarma que ha sido criticada, pero en realidad sigue siendo un tema de salud pública, que ustedes lo han visto. El ébola, ya he comentado, una enfermedad altamente letal que obviamente causó alarma a nivel mundial. Me detengo ahora sí. ¿Qué pasa con las enfermedades metaxénicas en el Perú? La enfermedad de Carrión es una enfermedad histórica, muy ligada a todos nosotros. ¿Y qué ha pasado? Solamente quiero que recuerden que ahora hablamos de más de 30 bartonelas. En el Perú tenemos 7 identificados, siendo la más antigua la Basiliformes. Y fíjate, este es un slide que he sacado de un libro de inglés, de la zoonosis de las bartonelas. Fíjese, en distintos colores, hay distintos animales, roedores, humanos. Algunos de ellos están ligados a los humanos, miren el color, humanos rosadito, y otros no tienen que ver con humanos. Hay en todo el mundo, y eso lo hace interesante para la medicina peruana. Incluso en Cusco se descubrió la Rochellimae, un gringo, y nosotros en Ancash, con médicos norteamericanos, una variante de la Bartonella basiliforme llamada Bartonella ancashensis. Este fue el gringo que estuvo en
Cusco, estuvo en Nazca y en la Amazonía y se descubrió que era una nueva especie. Y estos son los casos de la ancacensis. Lo interesante de las nuevas bartonelas es que el VIH descubrió que había una especie que causaba parecida a la verruga llamada angiomatosis cutánea basilar, que era una especie llamada Quintana o Hansenley que daba verrugas en pacientes con VIH. Y esta es tal vez la bartonela más importante, que causa 22 enfermedades, el famoso arañazo de gato, que hoy vemos frecuentemente en los hospitales, mucho más que la verruga peruana, y formas incluso oculares como la forma estelar. Formas hepáticas, esplénicas en Arequipa, que descubrimos y publicamos. ¿Y qué ha pasado hoy día? Recuerden el gran brote de la enfermedad de Carrión por el cambio climático, toda la crisis sanitaria del año 2013, que hizo que inclusive ya se localizara en la selva alta. Desde el año 93 que estudiamos, tanto en Cajamarca como en Cusco, el incremento se asoció también con el gran brote que tuvimos y felizmente ya con la medida de control, miren los casos en los últimos años, miren acá, el año 2013 era 130, 129, prácticamente nada. Hemos visto este año en mi hospital 2 casos muertos, una gestante y un paciente con falla hepática severa. Por lo que sí vemos, pero no de la magnitud de los 11.000 casos que tuvimos en el año 2014. Y siempre Ancash y Cusco, no se olviden, hoy Cusco es una zona endémica. Aparte Cajamarca, aparte Lima, Cusco hoy reporta casos, se ven, que hay que incluso la zona de selva alta Cusco y todo el Valle Sagrado de los Incas. Ese es un poco el resumen. Hoy tenemos 16 regiones afectadas históricamente y estos son los lugares más importantes. Estos son los casos de la selva que descubrimos en el año 93, en Cusco el año 98 y con el doctor Maco en Pichanaki los casos de verruga que tuvimos. Lo novedoso de la bartonela es que si bien la luxomía es el agente muy conocido, peruensis, la verrucarum, es un hallazgo nuevo de unos investigadores peruanos que me llama la atención, lo presento como algo nuevo, que han identificado bartonela en garrapatas, pero en Madre de Dios, donde no hay la enfermedad. La enfermedad hay en los lugares que han visto. Felizmente no hay en la selva baja porque no hay el vector. Entonces tiene alguna importancia, pero lo han publicado, encontraron en 2 roedores asociados a garrapatas. Lo interesante para el control es que en la verruga peruana el reservorio es la verruga. Por eso hoy en el control se usa manejo de los pacientes que no van a los centros, se quedan en los lugares alejados y hay que entrar a trabajar. Y hoy día incluso hay hasta genotipos, hasta 7 genotipos, ¿no? En cuanto al mosquito, y ese para terminar, ¿qué está pasando? Recuerden el dengue, no voy a tocar el dengue, es un tema muy conocido, es una no controlada, pero está asociado obviamente a los mosquitos, especialmente de Egipto. Pero la OMS, ¿qué ha señalado? Que aparte del dengue, ustedes lo ven ahí en el cuadro, la aparición del Zika y chikungunya ha hecho que tengamos más dificultades en el control de la Aedes. Por eso este mosquito desgraciado, ¿no? Este de acá, él puede portar los 3 virus, Zika, chikungunya y la Aedes. Inclusive el de la fiebre amarilla urbana es otro vector, selvática es otro, y en teoría él también podría dar una epidemia de fiebre amarilla urbana, si es que infecta lo que tenemos en Lima. Entonces, hablando de ello, el Zika es una enfermedad hipócrita porque no da síntomas. O sea, generalmente las gestantes no tienen síntomas, como se demostró, y tal vez el Zika cobró importancia por el tema de la microcefalia, que eso sí es estudiado hoy, obviamente ha afectado a toda América y está en fase caída. Ustedes ven, el año 2015, 16 ya, los expertos ya que está en fase caída, y el tema de la gestante está siendo estudiado en Perú, y hoy se habla no solamente de microcefalia, sino un síndrome congénito. Ya no solamente es el chico con cabeza pequeña, sino una serie de efectos en el ojo, en las articulaciones, y ahí ven las formas que tenemos. Inclusive, miren esta foto que parece toxoplasma, es por Zika. Por eso la historia nos enseña a no ser dogmáticos. Y la transmisión del Zika es por el transfusión de sangre, el mosquito y el sexo. Fíjense la importancia del sexo. Por la orina se puede diagnosticar mejor que en la sangre, y esto es lo interesante, en el semen hasta 62 días. Si bien el mosquito es el culpable, también el sexo es otra forma que hemos aprendido en esta nueva enfermedad. ¿Qué pasa en el Perú Zika? Miren ustedes, comenzó el 16, el 17 ya prácticamente está en fase de caída, y acá ven lo mismo en otro comportamiento, y especialmente donde es frecuente, ustedes ven acá, el Zika es interesante que no fue estudiada.
cuando fue la ministra a un viaje a Ica, donde había dengue, estudiaron que había Zika en Ica. Fue un hallazgo epidemiológico. Pero sí había en Loreto, Jaén, tal como ustedes ven en el cuadro. Quedan 5 minutos, doctor. Perfecto. Y Loreto, ven, ha sido afectado de manera importante y se está estudiando si hay microcefalia. No, ahí están los cuadros de Loreto del año 17, hoy casi no se ve. Y Café, el departamento que fue de casualidad investigado, y también Tumbes, que entró por el norte, y obviamente muchos son cuadros asintomáticos. Y Loreto es el foco donde hoy se está estudiando. Y el Ministerio de Salud ha señalado, por ejemplo, fuentes afectadas. Este es lo que ha vigilado. 7 probablemente microcefalia. Comparado con Brasil, comparado con Colombia o la Polinesia Francesa, esto no es nada. Está siendo investigado, repito, para que vean lo que pasa. Chikungunya, un amigo en Paraguay que venía con su artritis destructiva, y es el gran problema de chikungunya a nivel de una enfermedad infecciosa que deja severas secuelas como brucelosis. Entró por Tumbes, entró por Piura, los focos, y ya está en fase de caída, miren, 16, 17, y fue el norte donde fue el más afectado. Y obviamente, ¿qué ha pasado en las últimas semanas en Piura? Lo que está pasando hoy día en un departamento de San Martín. San Martín, la zona de la selva baja y alta, están siendo reportadas con presencia de chikungunya, que no ha tenido el comportamiento de la República Dominicana o de Venezuela. Hemos tenido pacientes con daño articular, pero de forma mortal de chikungunya de Venezuela, de forma séptica, parece tipo. Y este es lo nuevo en medicina de chikungunya, forma aguda, forma subaguda y crónica, que son años con destrucción de la articulación. Por eso hay que pensar ahora, cuando uno tiene chikungunya, descartar brucelosis o tuberculosis. Miren los cuadros severos osteomioarticulares, y este es el concepto importante. Por eso lo hace como un tema que afecta a la salud de los pacientes. La malaria, para terminar, una enfermedad que lamentablemente no ha sido controlada. Hubo una baja, una etapa importante. Ahí ven las cifras, como Loreto sigue siendo el lugar donde se mantiene. Ven las cifras, 53.000 en el año 2017, han ido bajando a 3.600, y obviamente esto estamos recién en la información que está sesgada, pero Loreto presenta tanto vivas como falcíparo. Junín aparentemente ha bajado en los últimos años. Amazonas se mantiene en incremento. San Martín tiene sus ondas, baja y sube. Pero lo concreto es que la malaria sigue siendo un tema de salud pública no controlada. Se está trabajando con un equipo de varios países para el enfoque integral, que sí funciona, pero en realidad eso tiene un alto costo. Y también malaria en Cusco, en menor proporción que Loreto, pero también existe en las zonas tropicales, ¿no? Y termino, que esto es bien importante ahora que hablamos de historia, ¿no? El saber y la razón hablan, la ignorancia y el error gritan. Esto lo saqué del Hospital San Bartolomé, ahí está colgado. Me gustó, Entonces es importante saber, no ocultar la información. Y les digo esto porque el año 98, cuando fuimos al EPIME Cusco, el director regional no quería que se informe, porque iba a ahuyentar el turismo. Fíjese, ¿no? Quería olvidarse, ¿no? Entonces nosotros nos impusimos esa vez con el doctor Montoya, y obviamente era para tomar medidas de prevención. Entonces nuestra obligación de los infectólogos es decir la verdad, no callar como no hemos callado nunca, y por eso esta conferencia tiene un objetivo que todavía los grandes temas, los grandes problemas persisten. Están algunos en capa de caída, incluso la leishmaniasis en América no ha sido controlada, y podemos sacar de muchas enfermedades. Tal vez una de las pocas de América que ha sido encontrada es la oncocerca y el Chagas en unas partes del sur, pero malaria sigue siendo, igual que leishmaniasis, unos problemas no controlados en América y en el Perú. Y el caso de Zika no ha tenido el impacto que tiene Brasil. Chikungunya también no ha tenido el impacto, pero es un tema probablemente de huésped para esto. No es que los cholos somos fuertes, ¿no? No lo sabemos. Es siempre un tema genético de huésped parásito, por eso se investiga en cada región cómo se comportan estas enfermedades transmisibles. Con eso completo la sesión, doctor Vildósola, y si hay una pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.